Nunca creí que estaría escribiendo esto, pero necesito que alguien me crea. Necesito saber si alguien más ha pasado por lo mismo o si estoy perdiendo la cabeza. Todo comenzó hace 4 semanas, cuando encontré ese maldito post en un foro de rituales urbanos. No soy supersticioso ni creo en lo paranormal. O al menos no lo era. Siempre he sido escéptico, de esos que se ríen cuando alguien cuenta historias de fantasmas. Mi vida era perfectamente normal antes de todo esto. Tengo 28 años, vivo solo en una casa que heredé de mis abuelos hace 2 años. Es una casa antigua pero acogedora, en un barrio tranquilo donde nunca pasa nada interesante. Trabajo como programador independiente, lo que significa que paso la mayor parte de mi tiempo en casa, frente a la computadora. Mis rutinas son simples, me levanto temprano, trabajo hasta tarde, ocasionalmente salgo con amigos o veo series hasta quedarme dormido. Una vida común y corriente. Nada que pudiera prepararme para lo que estaba a punto de experimentar. Una noche, después de terminar un proyecto particularmente estresante, estaba navegando por internet sin rumbo fijo. Ya saben cómo es, empiezas viendo videos de cocina y de alguna manera terminas en las profundidades de internet leyendo teorías conspirativas sobre civilizaciones perdidas. En mi caso, terminé en un foro sobre rituales urbanos. Ya saben, esos juegos tipo Bloody Mary o Charlie Charlie que todos intentamos alguna vez en la adolescencia. El foro era bastante activo, con personas de todo el mundo compartiendo rituales de sus países y experiencias supuestamente reales. La mayoría eran las típicas historias que has escuchado 1000 veces, el juego de la copa, invocar fantasmas con espejos, rituales para ver tu futuro. Nada que no hubiera leído antes. Pero entonces di con un post titulado El juego de la puerta roja. No era el post más popular del foro, de hecho, tenía relativamente pocos comentarios en comparación con otros. Quizás fue eso lo que me llamó la atención, o tal vez fue la forma en que estaba escrito, con un detalle clínico que contrastaba con las historias exageradas del resto del foro. La publicación explicaba que era un ritual antiguo para abrir una puerta entre nuestro mundo y otro. Según el autor, se trataba de una práctica ancestral, originada en Europa del Este durante la Edad Media, aunque había variantes del ritual en diferentes culturas. Lo que todas tenían en común era el propósito, crear un punto de conexión entre dimensiones. Según el post, si se realizaba correctamente, uno podría obtener conocimiento prohibido o incluso pedir deseos. El autor afirmaba haber conseguido sabiduría más allá de lo humano y la capacidad de ver cosas que otros no pueden. Claro, también advertía sobre posibles consecuencias, pero lo explicaba de una manera tan ambigua que parecía más una advertencia estándar para dar credibilidad a la historia que una amenaza real. El ritual parecía ridículamente simple. Esperar hasta las 3:33 de la madrugada, lo que el autor llamaba la hora del umbral. Colocar 3 velas rojas formando un triángulo perfecto en una habitación con una puerta. Cerrar la puerta y apagar todas las luces excepto las velas. Recitar 3 veces, abro la puerta entre mundos, invito al viajero a entrar. Apagar las velas en sentido contrario a las agujas del reloj. Salir de la habitación, cerrar la puerta y no abrirla hasta el amanecer. Me reí al leerlo. Era tan absurdamente simple y cliché que me sorprendía que alguien pudiera tomarlo en serio. El autor explicaba que las velas debían ser específicamente rojas porque el rojo era el color del umbral, y que las 3:33 era la hora en que la membrana entre mundos es más delgada. Pura palabrería pseudocientífica. Los comentarios estaban divididos. Algunos usuarios compartían experiencias supuestamente aterradoras tras realizar el ritual, voces en la noche, objetos que se movían solos, sensación de ser observados. Otros simplemente se burlaban, calificándolo como otro ritual falso para asustar adolescentes. Un comentario en particular llamó mi atención. Lo intenté hace 3 días. Ahora hay algo en mi casa. No lo veo, pero sé que está aquí. No duerme. No come. Solo espera. No lo inviten a entrar. El usuario nunca volvió a publicar después de ese comentario. Por alguna razón, el ritual se quedó en mi mente durante días. No es que creyera en él, para nada. Pero había algo en la simplicidad del procedimiento, en la manera en que estaba descrito, que despertó mi curiosidad. O tal vez fue el aburrimiento, o el deseo de tener algo interesante que contar.
O quizás, y este pensamiento me aterroriza ahora, había algo más influyendo en mi decisión, algo que quería que yo realizara ese ritual. Una semana después, me encontré comprando velas rojas en una tienda cercana. La dependienta me miró con curiosidad mientras pagaba por ellas. ¿Cena romántica?, preguntó con una sonrisa. Algo así, respondí, sintiéndome estúpido por lo que estaba a punto de hacer. Es solo por diversión, me dije mientras volvía a casa. Para reírme un rato y tener algo que contar. Nunca imaginé que esa decisión cambiaría mi vida para siempre. La noche del ritual, no pude concentrarme en mi trabajo. La idea de lo que iba a hacer me distraía constantemente. Incluso llegué a sentirme emocionado, como un niño que va a jugar a asustar a sus amigos. Preparé todo con anticipación, coloqué las velas en el dormitorio de invitados, una habitación que apenas utilizaba desde que me mudé. Era perfecta, estaba al final del pasillo, lejos de mi dormitorio principal, y tenía esa sensación de abandono que parecía apropiada para un ritual de este tipo. A medida que se acercaba la medianoche, empecé a sentirme inquieto. No era miedo, sino una especie de ansiedad anticipatoria. Revisé mi teléfono varias veces, casi esperando recibir un mensaje que me dijera que no siguiera adelante. Incluso consideré buscar en internet si había más información sobre el juego de la puerta roja, pero me contuve. No quería que más historias influyeran en mi experiencia. A las 3:15 de la madrugada, entré en la habitación de invitados con las velas y un encendedor. La habitación estaba exactamente como la recordaba, una cama individual con un edredón azul pálido, un escritorio pequeño junto a la ventana, un armario empotrado y un espejo de cuerpo entero en la esquina. Nada fuera de lo normal. Coloqué las 3 velas formando un triángulo perfecto frente a la puerta, midiendo la distancia entre ellas con meticulosidad casi obsesiva. Me sentía estúpido, pero si iba a hacer esto, quería hacerlo bien. El autor del post había sido muy específico sobre la importancia de la simetría en el ritual. A las 3:30, me senté en el suelo frente a las velas sin encender, esperando que el reloj digital de mi teléfono marcara la hora exacta. El único sonido en la casa era el tic-tac del reloj de pared del pasillo y el zumbido ocasional del refrigerador en la cocina. A las 3:33 exactas, encendí las velas una por una, en el sentido de las agujas del reloj como indicaban las instrucciones. La luz amarillenta iluminó la habitación, proyectando sombras danzantes en las paredes. Apagué la luz principal y me quedé allí, en la penumbra, sintiéndome cada vez más ridículo. Respiré hondo y recité las palabras que ahora desearía poder borrar de mi memoria: abro la puerta entre mundos, invito al viajero a entrar. Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Lo repetí 3 veces, como indicaba el ritual. No ocurrió nada. Ni un escalofrío, ni un sonido extraño, ni una corriente de aire. Nada. La habitación seguía igual, las velas ardían sin perturbaciones, el mundo seguía girando. Con una mezcla de alivio y decepción, procedí a apagar las velas en sentido contrario a las agujas del reloj, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. La habitación quedó en completa oscuridad. Por un momento, sentí una opresión en el pecho, como si algo pesado se hubiera posado sobre mí. Pero fue solo un instante, y lo atribuí a mi propia sugestión. Salí de la habitación a tientas, cerré la puerta detrás de mí y me dirigí a mi dormitorio, sintiendo que acababa de hacer el ridículo. ¡Qué pérdida de tiempo!, pensé mientras me metía en la cama. Me dormí casi al instante, convencido de que los rituales urbanos no eran más que tonterías para entretener a mentes crédulas. Me desperté con la primera luz del amanecer filtrándose por las cortinas. Por un momento había olvidado todo el asunto del ritual, hasta que recordé que debía abrir la puerta de la habitación de invitados. Sin darle mayor importancia, me levanté, me puse una camiseta y me dirigí allí. Frente a la puerta cerrada, tuve un momento de duda, un instante fugaz en que mi mano se detuvo antes de tomar el pomo. No sé por qué, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sacudí la cabeza, riéndome de mi propia estupidez, y abrí la puerta. La habitación estaba exactamente como la había dejado. Las velas en el suelo, formando un triángulo, la cama perfectamente hecha, la ventana cerrada. La luz de la mañana iluminaba el espacio, dándole un aspecto completamente normal y cotidiano. Suspiré, recogí las velas y las tiré a la basura. Caso cerrado. Otro ritual urbano desacreditado.
Me duché, desayuné y volví a mi rutina normal, olvidando rápidamente todo el asunto. O eso creía. Los primeros cambios fueron sutiles. Tan sutiles que al principio no les di importancia. Esa misma tarde, mientras trabajaba en mi escritorio, tuve la clara sensación de que alguien estaba de pie detrás de mí. No fue una sensación vaga, sino algo tan específico que casi podía sentir la respiración en mi nuca. Me giré bruscamente, casi derribando mi silla, pero no había nadie. Solo mi habitación vacía, exactamente como siempre. Lo atribuí al cansancio y a la falta de sueño. Después de todo, me había acostado tarde por el ritual. Seguí trabajando, pero la sensación persistía. Cada pocos minutos me encontraba mirando sobre mi hombro, esperando ver a alguien allí. Esa noche fue cuando empezaron los sonidos. Me despertó un ruido que venía de la cocina, como si alguien estuviera abriendo y cerrando cajones. No era un sonido sutil, era claro, definido, el inconfundible sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Me quedé paralizado en la cama, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Vivía solo. No tenía mascotas. No había explicación lógica para esos sonidos. Después de lo que parecieron horas, reuní el valor suficiente para levantarme. Tomé un bate de béisbol que guardaba bajo mi cama, vivir solo te hace precavido, y salí lentamente de mi habitación. El pasillo estaba oscuro y silencioso. Los sonidos habían cesado. Con el bate en alto, me dirigí a la cocina, encendiendo todas las luces a mi paso. No había nadie en la cocina. Ninguna ventana abierta, ninguna señal de intrusión. Todo parecía normal, excepto por un detalle: todos los cajones estaban ligeramente abiertos, apenas 1 centímetro cada uno. Estaba absolutamente seguro de haberlos dejado cerrados. Revisé toda la casa, habitación por habitación, armario por armario. No encontré nada fuera de lugar, ningún intruso, ninguna explicación para los sonidos. Finalmente, atribuí todo a un episodio de parasomnia, algún tipo de sueño vivido del que no guardaba recuerdo completo. Pero al día siguiente, las cosas empezaron a escapar de cualquier explicación racional. Mis objetos no estaban donde yo los dejaba. Primero fue mi teléfono, que apareció en el baño cuando estaba seguro de haberlo dejado junto a mi cama para cargar. Luego mi taza de café, que encontré en el armario de mi habitación, aún medio llena. Mis llaves, que siempre dejaba en el cuenco de la entrada, aparecieron en el refrigerador. Pequeñas cosas, detalles que podrían explicarse por mi propia distracción, por el estrés, por la falta de sueño. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Porque ahora también estaban los sonidos. Pasos ligeros en el pasillo cuando estaba solo en casa. Un leve susurro que parecía pronunciar palabras en un idioma desconocido, justo detrás de mí. El sonido de la ducha abriéndose a las 4 de la madrugada, solo para encontrarla seca cuando iba a investigar. Y siempre, un suave golpeteo en la puerta de la habitación de invitados. Como si alguien estuviera dentro, pidiendo salir. O como si algo quisiera que yo entrara. Empecé a evitar esa habitación. Mantenía la puerta cerrada y pasaba frente a ella rápidamente cuando tenía que usar el pasillo. A veces, cuando pasaba, podía jurar que escuchaba una respiración al otro lado, un suave jadeo que me hacía estremecer. Al tercer día, comencé a ver cosas por el rabillo del ojo. Una sombra que se movía rápidamente cuando entraba en una habitación. Una figura alta y delgada que parecía observarme desde las esquinas oscuras y que desaparecía al girarme. La sensación constante de ser observado se volvió tan intensa que apenas podía concentrarme en mi trabajo. Una noche, mientras intentaba dormir, juré que vi a alguien de pie junto a mi cama. Una figura oscura, más alta que un humano normal, simplemente observándome en la oscuridad. Cuando encendí la luz, sobresaltado y con el corazón a punto de estallar, no había nadie allí. Pero la sensación de una presencia persistía. Comencé a dudar de mi cordura. Quizás estaba sufriendo algún tipo de brote psicótico. Tal vez el estrés finalmente me había afectado más de lo que pensaba. Necesitaba ayuda profesional. Al día siguiente visité a un médico. Le expliqué mis síntomas, las alucinaciones visuales y auditivas, la sensación de una presencia, los objetos que se movían. Omití mencionar el ritual, por supuesto. No quería que pensara que estaba completamente loco.
Me escuchó con atención y me derivó a un neurólogo. Me hicieron análisis, pruebas neurológicas, incluso una resonancia magnética. Todo normal. No había tumor cerebral, no había signos de epilepsia del lóbulo temporal, nada que pudiera explicar mis alucinaciones. El médico sugirió que podría ser estrés severo o un trastorno del sueño. Me recetaron pastillas para dormir y me enviaron a casa. Las pastillas no ayudaron. De hecho, empeoraron las cosas. Porque ahora tenía pesadillas. Terribles pesadillas donde me encontraba en un lugar oscuro, frío, que no era mi casa pero se le parecía. Una versión retorcida y sombría de mi hogar, donde las paredes parecían respirar y los pasillos se extendían indefinidamente. Y en esas pesadillas, algo me perseguía. Algo que no podía ver claramente pero que sabía que estaba allí, acechando, esperando. Podía sentir su presencia justo detrás de mí, siempre fuera de mi vista, siempre acercándose. Me despertaba bañado en sudor frío, gritando a veces, con la certeza de que aquella cosa de mis sueños estaba ahora en mi habitación, observándome desde algún rincón oscuro. Dejé de tomar las pastillas después de 3 días. Prefería el insomnio a esas pesadillas. Pero incluso despierto, las cosas empeoraban. La presencia se volvía más audaz, más perceptible. Ya no se escondía tanto. Y entonces, una semana después del ritual, finalmente lo vi. Estaba en la ducha, intentando relajarme después de otra noche de insomnio. El agua caliente caía sobre mi cuerpo tenso, y por un momento logré olvidar todo lo que estaba sucediendo. Cerré los ojos, disfrutando de la sensación de normalidad. Fue entonces cuando la cortina de la ducha se movió ligeramente. Al principio pensé que era una corriente de aire, pero la ventana del baño estaba cerrada. No había forma de que hubiera una corriente. La cortina se movió de nuevo, esta vez más notoriamente, como si alguien la hubiera tocado desde fuera. Con el corazón acelerado, la aparté de un tirón, esperando encontrar, no sé qué esperaba encontrar. No había nadie allí, por supuesto. El baño estaba vacío, exactamente como debería estar. Me reí nerviosamente de mi propio miedo y cerré la cortina de nuevo, decidido a terminar mi ducha en paz. Fue cuando me estaba enjuagando el cabello que noté que el espejo del baño, visible a través de la cortina parcialmente transparente, estaba completamente empañado por el vapor. Normal hasta ahí. Pero cuando salí de la ducha, envuelto en una toalla, vi claramente una silueta reflejada detrás de mí en ese espejo empañado. No era mi reflejo. Era más alto, más delgado, y estaba demasiado cerca, justo detrás de mi hombro. Podía distinguir su forma a través del vapor, una figura humanoide pero incorrecta de alguna manera, como si sus proporciones estuvieran ligeramente alteradas. Me giré bruscamente, pero estaba solo en el baño. Cuando volví a mirar el espejo, la silueta había desaparecido. Pero el espejo ya no estaba simplemente empañado. Tenía algo escrito, como si alguien hubiera pasado un dedo por el vapor. Gracias por invitarme. Las letras eran grandes, ocupando casi todo el espejo, trazadas con una precisión inquietante. No era el garabato apresurado que alguien haría con el dedo. Cada letra estaba perfectamente formada, como si hubiera sido escrita con deliberada lentitud. Salí corriendo del baño, me vestí a toda prisa y abandoné la casa sin siquiera secarme el cabello. No sabía a dónde ir, solo sabía que necesitaba estar lejos de allí. Conduje sin rumbo durante horas, deteniéndome finalmente en un hotel a las afueras de la ciudad. Esa noche, acostado en la cama dura del hotel barato, intenté racionalizar todo lo que estaba ocurriendo. Tal vez realmente estaba sufriendo algún tipo de crisis psicótica. Tal vez el aislamiento de trabajar desde casa me estaba afectando más de lo que pensaba. O tal vez, y esta idea me aterrorizaba, aquel estúpido ritual realmente había funcionado y había invitado a algo a entrar en mi vida. Me dormí cerca del amanecer, exhausto por el miedo y la confusión. Por primera vez en días, no tuve pesadillas. Al día siguiente, armándome de valor, regresé a casa con la intención de empacar algunas cosas y quedarme con un amigo hasta decidir qué hacer. La casa parecía normal a plena luz del día. El mensaje en el espejo del baño había desaparecido, y no había señales de nada fuera de lo común. Me sentí estúpido por haber huido así. Quizás realmente era estrés, o tal vez las pastillas para dormir me habían provocado alucinaciones antes de dejar de tomarlas.
Decidí recoger algunas cosas y luego llamar a mi médico para consultar sobre los efectos secundarios de la medicación. Fue entonces cuando noté que la puerta de la habitación de invitados estaba cerrada. Yo nunca la cerraba. De hecho, estaba seguro de haberla dejado abierta después del ritual. La había abierto a la mañana siguiente para comprobar que todo estaba normal, y no recordaba haberla cerrado después. Me quedé mirando la puerta durante varios minutos, paralizado por un miedo irracional. No quería abrirla. Cada fibra de mi ser me gritaba que me alejara, que saliera de la casa. Pero una parte de mí necesitaba saber, necesitaba confirmar que todo estaba en mi cabeza. Finalmente, tomé el pomo de la puerta y lo giré lentamente. La puerta se abrió con un chirrido que me pareció anormalmente fuerte en el silencio de la casa. La habitación estaba oscura a pesar de ser mediodía. Las cortinas estaban cerradas, pero eso no explicaba la profunda oscuridad que reinaba allí. Era como si la luz no pudiera penetrar completamente, como si la oscuridad fuera más sustancial, más densa de lo normal. Mis ojos tardaron en adaptarse. Al principio solo podía distinguir las formas básicas, la cama, el escritorio, el armario. Pero a medida que mi visión se ajustaba, noté que había algo diferente en la habitación. El aire parecía más espeso, casi viscoso, y había un olor extraño, como a tierra húmeda y algo metálico, similar al hierro. Y entonces lo vi, de pie en la esquina más alejada de la habitación, parcialmente oculto por las sombras pero inconfundiblemente allí. Era alto, mucho más alto que un humano normal, tanto que su cabeza casi tocaba el techo. Y era delgado, imposiblemente delgado, como si alguien hubiera estirado un cuerpo humano hasta el punto de ruptura. Su piel era gris ceniza y parecía estar húmeda, brillante bajo la escasa luz que se filtraba por las cortinas. No tenía cabello y sus extremidades eran demasiado largas, demasiado articuladas, como si tuviera varias articulaciones adicionales en brazos y piernas. Sus dedos eran como ramas de sauce, largos y flexibles, terminando en puntas afiladas que arañaban suavemente la pared donde se apoyaba. Pero lo peor era su rostro. O más bien, la ausencia de él. Donde debería estar su cara, solo había una superficie lisa y brillante, como un espejo. Y en ese espejo, con horror, vi mi propio rostro reflejado, pero distorsionado, como si estuviera gritando en silencio, con los ojos desorbitados por el terror y la boca abierta en un grito mudo. No sé cuánto tiempo me quedé paralizado, mirando aquella abominación. Segundos, minutos, quizás más. El tiempo pareció detenerse. La criatura no se movía, simplemente permanecía allí, reflejando mi terror en su rostro vacío. Finalmente, logré moverme. Cerré la puerta de un golpe y corrí hacia la salida. Estaba a punto de alcanzar la puerta principal cuando escuché una voz detrás de mí. Una voz que parecía provenir de varias gargantas a la vez, un coro de susurros que de alguna manera formaban palabras claras, demasiado tarde. Ya me invitaste a entrar. No recuerdo cómo salí de la casa. Solo sé que me encontré en la calle, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón a punto de estallar. Los vecinos me miraban con extrañeza mientras corría calle abajo, pero no me importaba. Solo quería alejarme lo más posible de aquella cosa, de mi casa, del ritual que había arruinado mi vida. Han pasado 2 semanas desde entonces. No he vuelto a mi casa. Me estoy quedando con un amigo, Carlos, que cree que tuve algún tipo de crisis nerviosa. No le he contado toda la verdad, solo le dije que estaba experimentando alucinaciones y ataques de pánico en mi casa. Él ha sido comprensivo, dejándome ocupar su sofá mientras soluciono mis problemas. He consultado a 3 psiquiatras diferentes. Todos coinciden en que estoy sufriendo algún tipo de trastorno psicótico temporal, posiblemente desencadenado por el estrés y el aislamiento. Me han recetado antipsicóticos y terapia, y he estado siguiendo el tratamiento religiosamente. Los medicamentos me ayudan a mantener la calma, pero no eliminan la sensación constante de que algo está mal, de que algo me sigue, me observa. A veces, cuando estoy a punto de dormirme en el sofá de Carlos, creo ver una figura alta y delgada de pie en el pasillo, observándome desde la oscuridad. Pero desaparece cuando enciendo la luz. Carlos dice que debo enfrentar mis miedos. Sugiere que volvamos juntos a mi casa, que me ayudará a limpiarla y renovarla, quizás pintar las paredes de colores brillantes para cambiar la atmósfera. Dice que es la única forma de superar mis delirios. Quizás tenga razón.
Quizás todo ha sido producto de mi imaginación, desencadenado por el ritual y amplificado por la sugestión y el aislamiento. Los médicos parecen seguros de ello, y la medicina moderna es más fiable que las supersticiones sobre rituales de Internet, ¿verdad? Pero anoche recibí un mensaje de texto de mi propio número de teléfono. Solo decía, te extraño. Ven a casa. Quiero mostrarte lo que hay al otro lado de la puerta roja. No hay ninguna puerta roja en mi casa. O al menos no la había antes. Le mostré el mensaje a Carlos, pensando que sería la prueba definitiva de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Él miró mi teléfono y frunció el ceño, confundido. Aquí no hay ningún mensaje, dijo, devolviéndome el aparato. Y tenía razón. El mensaje había desaparecido. No sé qué hacer. No puedo volver allí, pero tampoco puedo quedarme con Carlos para siempre. Su paciencia tiene un límite, y ya he notado cómo me mira a veces, con una mezcla de preocupación y exasperación. Necesito respuestas. Necesito saber si alguien más ha realizado este ritual, si alguien más ha invitado a algo a entrar en su vida. He estado investigando, buscando más información sobre el juego de la puerta roja en Internet. El foro donde encontré el ritual original ha desaparecido. Simplemente no existe más. No hay capturas de pantalla, no hay referencias en otros sitios. Es como si nunca hubiera existido. Encontré algunas menciones vagas en foros de ocultismo, gente preguntando si alguien había oído hablar del ritual, pero sin respuestas concretas. En un sitio, un usuario anónimo afirmaba conocer el origen del ritual, supuestamente era un método antiguo para contactar con entidades de otro lado, seres que existen en un plano paralelo al nuestro y que solo pueden acceder a nuestro mundo si son invitados. Según este usuario, estas entidades no son inherentemente malvadas, pero son completamente ajenas a nuestra realidad y nuestra moral. No comprenden conceptos como la empatía o la compasión. Solo les interesa explorar, experimentar, conocer nuestro mundo a través de nosotros. Y una vez que las invitas a entrar, es casi imposible hacer que se vayan. El usuario terminaba su post con una advertencia escalofriante: si has realizado el ritual y has invitado al viajero, no podrás escapar. Te seguirá donde quiera que vayas. Al principio será sutil, pero con el tiempo se volverá más audaz, más visible. Querrá experimentar todo a través de ti, tus emociones, tus sensaciones, tu vida. Y cuando haya terminado, cuando ya no le resultes interesante, ocupará tu lugar. El post fue eliminado poco después de que lo leyera, y el usuario aparecía como cuenta eliminada. No pude encontrar más información. Si has leído hasta aquí, te lo suplico, no juegues al juego de la puerta roja. No importa cuán escéptico seas, no vale la pena el riesgo. Porque ahora sé que hay algo más allá de nuestro mundo, algo que está esperando pacientemente a que alguien le abra la puerta. Y una vez que lo invitas a entrar, nunca se va. Actualización: mi amigo Carlos dice que es hora de volver a casa y enfrentar mis miedos. Dice que me acompañará para demostrarme que todo está en mi cabeza. Su teoría es que si veo que la casa está normal, que no hay ninguna puerta roja ni criaturas espeluznantes, podré empezar a recuperarme. Vamos a ir mañana. Actualizaré este post después de nuestra visita. Actualización 2, acabo de recibir otro mensaje de mi propio número. Una imagen. Es una foto de mi amigo dormido en su sofá, tomada desde arriba, como si alguien estuviera de pie junto a él. Puedo ver la fecha de hoy en el reloj de la pared que aparece en la foto. Estoy mirándolo dormir ahora mismo. Su teléfono está en la mesa, no hay forma de que él haya tomado esa foto. No sé qué hacer. No puedo despertarlo sin parecer un lunático, pero tampoco puedo dejar que siga durmiendo con esa cosa en su apartamento. Actualización 3. Por favor, si alguien está leyendo esto, necesito ayuda. Hay algo en el pasillo. Puedo escucharlo arañando la puerta. Mi amigo no se despierta, no importa cuánto lo sacuda. Su piel está fría. Oh Dios, creo que acaba de girarse la manija de la puerta. No debía haber escrito sobre esto, creo que le di más poder al compartir su existencia. Por favor, si alguien sabe cómo detener esto, necesito saberlo. Ahora la puerta se está abriendo lentamente.